Dice la Escritura, en Romanos capítulo 8, para ir al tema. Por lo tanto, dice, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. Estoy leyendo una nueva traducción, la nueva traducción viviente. Dice, porque ustedes pertenecen a Él, el poder o la ley del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Dice la versión de las Américas, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, oiga, hay una ley del Espíritu de vida en Cristo, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos leyes que están en función. Una es la ley del pecado y de la muerte, la cual conocemos muy bien, ¿sí? Y la otra es la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Cuántos abogados hay aquí, hermano? Quiero ver. Aleluya. No puede ser solo 3. No se avergüence. Miren la cara que me hizo Heidi. Y usted le puede preguntar a los abogados, hay leyes que son unas superiores a otras. ¿Es así o no es así? Hay una ley que cuando esa ley se quiere aplicar, resulta que hay una ley superior que hace que esta no se aplique, sino que se aplique la mayor. Por ejemplo, cuando se quiere echar a andar una ley que raya en contra de lo que dice la ley mayor, que es la Constitución, esta se anula. ¿Sí? Entonces, una ley mayor siempre va a anular a una ley menor. Entonces, cuando aquí nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, aquí el apóstol Pablo nos está hablando de términos legales. Hay muchas cosas que en el reino de Dios funcionan por legalidad. No dije legalismo, por legalidad. Entonces, esta ley del Espíritu de vida en Cristo es la ley mayor. ¿Sí? A ver, se lo explico de este modo. Todos nosotros vivimos bajo el poder de una ley. A ver si usted la ve. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa si usted decide un día y dice, estoy en el 11º piso, la vista es muy buena, quisiera ver qué se siente volar en el nombre de Jesús? ¿Ah? ¿Qué pasaría? ¿Ah? Lo tienen que raspar, hermano, para poderlo sacar de donde quedó. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque usted quebrantó una ley. Y durante siglos esa ley funcionó sin alteración, hasta que alguien descubrió una ley mayor, la ley de la aerodinámica, que es la que usan los aviones. ¿Sí? Entonces, usted ve que el avión empieza a despegar, pero empieza a tomar una fuerza que rompe con la ley de la gravedad. Entonces de repente usted se encuentra en el aire. Entonces usted no puede vivir en las dos leyes a la vez. O vive en una o vive en la otra. Usted no puede volar y caerse a la vez. Usted se cae del avión o se cae de donde está volando cuando quiebra la ley de la aerodinámica. ¿Qué sucede? Se le apagan los motores. ¿Sí? Se le apagaron los motores. Entonces, ¿qué va a suceder? Perdió lo que rompía la ley de la gravedad. ¿Qué va a suceder? Se va a caer. Entonces, cuando usted rompe con la ley del pecado y de la muerte, dejando que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús se aplique a su vida, usted empieza a tener una vida espiritual. Ahora, ¿cómo le hacemos, hermano? La ley de Moisés dice, no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza es débil. ¿Cuántos saben eso? Es lo que dijo Jesús. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces,
por causa de la debilidad de nuestra naturaleza, nosotros no podemos cumplir con la ley de Moisés. Cualquiera que pretenda decirle a usted que él cumple la ley de Moisés está mintiendo. Ni siquiera un estatuto de la ley de Moisés lo puede aplicar. ¿Por qué? Porque dice aquí que nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo, oiga esto, en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Recuerdo que en los años 60, 70 había una frase, pero se hizo famosa, hermano. El diablo me hizo hacerlo. Yo no quería, pero el diablo es puerco, decía, ¿verdad? ¿Se recuerda de eso? Y le echamos la culpa al diablo de cosas. Aquí dice que la única manera en que nosotros podíamos romper con el poder de esa ley es reconociendo lo que Jesús, o más bien lo que Dios hizo en el cuerpo de Jesucristo. Cuando Jesús va a la cruz del Calvario con un cuerpo como el tuyo y el mío, en ese momento dice aquí que Él declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. O sea que era una esclavitud. Aquí quiero decir algo. Siempre se ha argumentado de que los seres humanos tienen libre albedrío. Y sé que muchos de ustedes lo creen y algunos no van a estar de acuerdo conmigo en lo que voy a decir. Pero déjeme decirle algo. El ser humano no puede tener libre albedrío. Por una razón. Primero, porque cuando el ser humano es puesto sobre la tierra, la primera vez que el ser humano le tocó escoger por sí mismo, escogió el pecado, escogió al diablo. A partir de aquel momento, el ser humano se convirtió en un esclavo del pecado. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, si una persona es esclavo, ¿a quién obedece? A su amo. El amo es el pecado. Entonces le responde a su amo. No tiene manera de decidir de otra forma hasta que Jesucristo viene y rompe con esa ley. La ley del pecado y de la muerte. A partir del momento en que esa ley es rota, usted se encuentra en libertad para decidir qué va a hacer con su vida. Por eso es que Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré esclavizar de ninguna. ¿Sí? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Ahora, ¿quién decide qué te esclaviza o qué no te esclaviza? Yo mismo. ¿Quién decide qué me conviene y qué no me conviene? Yo mismo. Entonces, en ese momento que parece que tengo libre albedrío, resulta que no estoy decidiendo por libre albedrío, sino porque hay un Espíritu de Dios que mora en mí, que es el que me lleva a hacer la voluntad de Dios, no mi propia voluntad. Entonces el libre albedrío vuelve a desaparecer. ¿Lo vemos, amados? Entonces dice: lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Oiga esto: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cuando se acostaba y decía: oh, este sábado que viene es que nos vamos a pegar una arrancada? ¿Sí?
Y planeábamos y cómo lo íbamos a hacer, con quién lo íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, dónde lo íbamos a hacer, a qué hora lo íbamos a hacer, para qué lo íbamos a hacer. O sea, todo, hermano, todo un plan perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estábamos dominados por esa naturaleza. Pero dice, pero, diga conmigo, pero, dígale al que está a su lado, pero, los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Entonces mucha gente, sobre todo los religiosos, piensan que eso es que usted anda solo pensando. Versículo, puro versículo. No. ¿Por qué? Porque hay un plan de Dios para su vida en que Él quiere llevarlo a usted a alcanzarlo. Y eso tiene que ver con sueños, con decisiones que usted necesita tomar. Por eso Pablo decía, todo lo que es justo, todo lo que es honorable, todo lo que tiene buena fama, todo lo que es verdadero, en eso dice, si hay algo que es digno de alabanza, es algo digno de ser exaltado, de ser ensalzado, en eso pensemos, dice. ¿Sí? O sea que usted está pensando en aquellas cosas que entran dentro de ese parámetro. ¿Usted cree que trabajar es malo? Porque hay gente que piensa que el trabajo es una maldición. ¿Sí? ¿No se acuerdan de la canción del negrito del bate? Ay, me llaman el negrito del bate. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa canción? ¿No? Ay, no puede ser. ¿Tú no lo oíste? Y decía la canción que el trabajo Dios lo hizo como un castigo. Y mucha gente se quedó con esa idea. El trabajo es un castigo, hermano. El trabajo no es un castigo, el trabajo es una bendición. Es más, es el vehículo que Dios utiliza para darte tu provisión. Por eso en alguna parte dice Pablo, el que no quiera, oiga, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. No es lo mismo si no tienes trabajo a que si no quieres trabajar. Son dos cosas diferentes. Ok, no sé por qué estoy hablando de eso, pero bueno, vale. Entonces dice que pensamos en las cosas del Espíritu. ¿Cuántos creen, mis amados hermanos, que trabajar es un acto espiritual? A ver, quiero ver las manos. Con razón están tan fregados ustedes, hermanos. De verdad. El trabajo es un acto espiritual. Eso que usted hace es espiritual. Agarrar a sus hijos y llevárselos al estadio a ver un partido de lo que sea es espiritual. Irse a la playa con su familia, pasarlo bien el fin de semana, es espiritual. Pero a usted, ¿qué le dicen? Venga a la iglesia. ¿Qué es eso? Irse al cine. Eso es pecado. Y uno se rasca la cabeza y dice, ¿de dónde sacan tanta maraña, hermano? ¿Sabe qué es lo peor? Cuando usted encuentra gente que en el trabajo hacen marrullerías. ¿Sí? Es una bendición el trabajo y los tipos se llevan las páginas para la casa, fotocopian los trabajos de los hijos en la fotocopiadora de la empresa, se llevan los clips, se llevan las plumas. Ah, no, es que se van a dar cuenta. Dice que... ¿Ah? Llegan tarde. ¿Cuántos creen que llegar tarde al trabajo es espiritual, hermano? Es que me quedé orando, jefe. Sí. Es que anoche estuve en una vigilia que estuvo poderosa y hoy no me podía despertar de tan poderosa que estuvo. No, oiga, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz.
¿Sabe cuál es el problema que nosotros tenemos, mis amados hermanos? Que nosotros todo lo relacionamos con algo religioso. La gente cuando viene a la iglesia piensa que está cumpliendo con un deber religioso. Cuando tú vienes a la iglesia para aprender este tipo de cosas, empiezas a entender el sentido que tiene venir a la iglesia. Yo le voy a decir una cosa. Si yo fuera a una iglesia donde hay un tipo que enseña como yo voy todos los domingos. Mi amor, recuérdame que llevemos a cenar a Reinaldo. Él fue el que aplaudió primero. Ay, Dios mío, Señor, controla esta mente pecaminosa carnal. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. ¿Sí? Déjenme decirle algo aquí. La voluntad de Dios es absoluta. Con Dios es sí o es no. A todos aquellos de ustedes que les han oído por ahí de que hay una voluntad permisiva, los están engañando. No, es que ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que yo sé que eso no está en la palabra, pero a mí Dios me da permiso. Dios lo permite y empezamos a dar miles de explicaciones. No existe eso. Si no, Dios les dijera, bueno, Señor, esto es pecado. Sí, pero tratándose de ti, bueno, te has portado bien. No, si Dios no es Santa Claus, hermano. ¿Verdad? Hay gente que piensa que la cosa es así. No es así. Oiga, por eso, ¿por qué cosa? Porque la naturaleza pecaminosa nunca obedeció la ley de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Nunca. A ver, si nosotros nos sentamos a la mesa, venimos de la iglesia y ya levantamos las manos, lloramos, zapateamos, saltamos, corrimos, nos caímos al suelo, todo eso que usted ve que pasa. Y llega a la mesa del almuerzo y lo primero que empieza a hacer es empezar a serruchar y a cortar en pedazos a los hermanos. Y los hijos están sentados oyendo. No, hombre, que va, esto es una payasada. Ellos dicen una cosa y mira cómo viven. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque a mí me lo dijeron una vez mis hijas. Un día haga esta pregunta, sobre todo si tiene hijos adolescentes. Hijos amados, queridos de mis entrañas, ¿qué creen ustedes? Diga así. ¿Qué creen ustedes que yo debo cambiar? Y prepárese, porque al día siguiente usted no se para de la depresión. Tú deberías. Ellos tienen la lista, hermano. Antes lo usaban un cuadernito, después lo pasaron a un CD, después a un USB, ahora ya compraron un disco duro externo porque no cabe todo. O sea, todo lo que tienen que decirle. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Por eso los que todavía viven bajo ese dominio nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes, oiga, ¿quiénes? Nosotros. Diga conmigo, nosotros. Pero nosotros no estamos dominados por nuestra naturaleza pecaminosa. Somos controlados por el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Así que aquí es donde se definen, mis amados hermanos, los hijos de Dios de los demás. Lo que a ti te hace hijo de Dios es que la presencia del Espíritu de Dios mora en ti.
No es que te dieron un certificado, usted el día 2 de abril se convirtió en hijo de Dios, usted ya es un hijo de Dios. No, no es así. Es el día que el Espíritu de Dios viene a ser morada en ti, ese día te conviertes en hijo de Dios. ¿Sabes qué es lo impresionante de esto? Que nadie carga una marca. Este hijo de Dios, ven aquí. No, nadie. Porque a los hijos de Dios solo los conoce Dios. ¿Seré yo? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace en algún momento. ¿Seré yo? Uno sabe que dice el apóstol Juan, nosotros sabemos que tenemos el Espíritu de Dios porque amamos a los hermanos. Oh my God. Amamos a los hermanos. En eso sabemos que tenemos al Espíritu de Dios. Yo creí que me iba a decir, no sé, vemos visiones, caminamos sobre el agua, no sé, algo así. No, en que amamos a los hermanos. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque qué complicado es amar a los hermanos. ¿O no? Mire, cuando comenzamos esta iglesia mi cabello estaba negro. En la medida que creció el grupo se fue blanqueando mi cabello. Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, ustedes son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él, y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios.